Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Piensa en Grande, el podcast donde estamos conversando con aquellas voces grandes de nuestra región. Biografías a veces cortas en tiempo, pero muy extensas en trayectoria, en proyectos, en iniciativas, y tal cual es el caso de este capítulo especial donde vamos a estar compartiendo con Jesús Rodríguez. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también, Todo muchas bien. gracias. Bueno, en este podcast donde conversamos justamente con los jóvenes líderes Piensa, una iniciativa de Fundación Piensa y Mutual de Seguros de Chile, a mí me gusta decir que este es un capítulo especial porque tradicionalmente conversamos con los más recientes ganadores, los invitamos, aprovechamos de visibilizarlos, pero en este caso se cumple también algo muy especial, que es 10 años desde la premiación de Jesús Rodríguez, parte de la primera generación, de los primeros 33 jóvenes líderes Piensa de la región de Valparaíso, pero además este año 2025, justo cuando se cumplen 10 años de esa premiación, al menos en nuestro concurso, Jesús fue distinguido y reconocido como uno de los 100 jóvenes líderes de Chile por El Mercurio y la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que muy bienvenido, Jesús, y nuevamente felicitaciones también porque, bueno, en estos 10 años al parecer has seguido también con ese mismo espíritu que te llevó a ser reconocido por Piensa. Sí, muchas gracias por la invitación. La verdad fue bien significativo volver acá, la verdad no lo digo porque esto fue un impulso importante. Fue un impulso importante. Yo hace 10 años estaba muy joven, estaba dirigiendo una orquesta en Algarrobo, estaba un poco más ligado a la costa, con muchos más quizás sueños e ímpetu que herramientas. Hoy día siento que tengo el mismo ímpetu, pero un poquito más de herramientas. Y es súper significativo. Feliz. Bueno, maravilloso, Jesús. También para contarles un poco a nuestros auditores, que de seguro ya la gran mayoría conocerá quién es Jesús, lo habrán visto últimamente también en la prensa, en las entrevistas que ha tenido que dar luego de este reconocimiento como uno de los 100 jóvenes líderes de Chile. Jesús Rodríguez, San Antonino, pero en Valparaíso también desde ya un buen tiempo. Desde 2012. Desde el 2012, sí. ¿Cierto? Cuando te viniste a estudiar, tú estudiaste en... Me vine a estudiar acá a la Católica. Yo hice la orquesta, bueno, estudié en San Antonio, Instituto del Puerto, y ya tocaba muchas orquestas y por temas de cuando uno tiene que elegir, ¿cierto? Yo elegí la Católica de Valparaíso, donde hice mi pregrado de licenciatura en Ciencias y Artes Musicales y la interpretación en cello. Fantástico. Bueno, entonces también ahí algo nos comentaba Jesús. Jesús es director de orquesta, violonchelista y, bueno, como bien nos señalaba, un formador musical con más de 15 años de trayectoria. Actualmente, bueno, aún vinculado a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso como director musical de la Orquesta de Cámara. Sí, eso fue un vínculo que llegué nuevamente a mi alma mater hace 2 años. Y es mi primera experiencia también como director de una orquesta profesional, porque digamos yo he tenido una trayectoria con orquestas juveniles e infantiles que es bien potente acá en Chile, pero con la orquesta profesional yo toqué también en la orquesta Marga Marga y en algunas otras orquestas profesionales, pero la primera vez que estaba liderando y como director titular de la orquesta, que ha sido un agrado. Ya, una experiencia completamente distinta porque también ahí, para contarles un poco más acerca de Jesús, ya vamos a ir desglosando todas estas experiencias. Dirige la Orquesta Estudiantil Sergio Leiva, además de liderar la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Valparaíso, ¿cierto?, la FOJI, en una carrera donde ha combinado, ¿cierto?, todo lo que es la formación de talentos jóvenes, la dirección de orquesta, también el rol, naturalmente, como violonchelista, y con también un importante rol social, por ejemplo, que has podido cumplir en la Fundación Musicar. A mí me gustaría partir conversando, iniciando quizás este desglose, ¿cómo han sido estos 10 años, cierto? Tú decías que quizás hace 10 años fue un impulso para seguir. ¿Qué ha pasado entonces en estos 10 años desde el joven líder Piensa para ser reconocido a nivel nacional? Ha pasado harto. 10 años no es menor, y me veo un poco en que ha sido todo muy vertiginoso. O sea, dedicarse a la música ya es algo como una bola de nieve, que en el fondo uno entra porque le gusta, porque le apasiona, y de repente pasa el tiempo y la experiencia, y es increíble. O sea, uno mira para atrás y veo que hace 10 años, claro, estábamos en Algarrobo, en una de mis primeras experiencias como director de un elenco infanto-juvenil, que tristemente hoy día no existe por un montón de situaciones
administrativa más que otra cosa. Y he podido pasar por El Tabo, por Villa Alemana, por Valparaíso mismo, y Viña del Mar, que se ha transformado en mi casa de los chicos de la Orquesta Estudiantil Sergio Leiva, donde se heredó un proyecto del maestro Sergio Leiva, que en paz descanse, donde él crea esta orquesta juvenil con las orquestas municipales de Viña del Mar. Y hoy día ha crecido enormemente. Hoy día estamos en Casa de las Artes. También hace un par de años, como mencionabas ahí, tuve el honor de haber ganado el concurso de directores de la FOGI y haber liderado la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Valparaíso por 2 años, un elenco del cual yo fui parte también en su primera generación. O sea, yo fui el primer chelo de esa orquesta hace un montón de años, deben ser 12 años. Y hoy día poder ser director titular de esa orquesta es tremendo. O sea, yo lo pasé increíble en este periodo, de conocer niños que vienen desde Catemu, desde los Andes, hasta los chicos que vienen allá de Santo Domingo en el sur, donde todos convergemos y podemos tocar juntos y verlos también en como uno era. O sea, en el fondo yo nací desde eso, y eso le dio sentido a mi vida. Entonces te das cuenta que ahora poder colaborar con ellos es tremendo, me encanta, lo paso muy bien y nada, estoy muy contento. Qué maravilloso, Jesús, ¿cierto? Ahí, en eso, tú decías, esto es algo que te marcó la música, ¿cierto? Bien decías en alguna, especialmente en la nota, ¿cierto?, del Mercurio, que la música transforma y conecta, ¿ya? ¿Cuál ha sido tu juicio, probablemente la experiencia quizás más significativa? Y me imagino que de este rol tan formador, te ha tocado vivir esa experiencia de cómo se conecta con las personas y cómo también se puede cambiar realidades a través de la música. Sí, es que a veces se me vienen muchos ejemplos de estudiantes a la mente, del hecho de que la música se transforma en una herramienta social desde la misma pasión que ellos tocan cuando son chicos. Y ahí tú tomas un doble rol, porque en el fondo siento que la experiencia formativa es muy relevante, pero también tienes que empezar a abrirles espacio en la sociedad. O sea, el hecho de jugársela por políticas culturales, por políticas públicas culturales que sean efectivas, donde tú le estás entregando una herramienta, un mundo, le estás abriendo un mundo a un niño, a una persona, pero también tienes que cerciorarte de que todo este ecosistema crezca para todos. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, ha sido súper significativo conocer un montón de estudiantes que, uno, se dedican a la música, que hoy día ya son colegas casi, y segundo, que fueron gente que no se dedicó profesionalmente a la música, pero sí que ama la música y ya es parte de su vida. Que es parte de su vida, claro. Tengo un montón de estudiantes que, no sé, estudian Derecho, Nutrición, un montón de carreras diversas, pero ellos aman volver a su orquesta. Y que en el fondo la música se transforma en una compañera de vida que colabora en tu formación íntegra. Qué notable, Jesús. Y en ese mismo sentido me imagino, bueno, un caso eres tú personalmente, ¿cierto? Que ya has sido reconocido no solo una vez, sino ya 2 veces, y en realidad es una trayectoria permanente del liderazgo desde el mundo de la música, de la cultura, ¿cierto? A tu juicio, ¿cómo se ve también cuando lo proyectas hacia otros jóvenes, hacia otras personas, hacia mentores, ¿cierto? O en tu experiencia misma, ¿dónde se ven materializados las habilidades, dónde se ve materializado el liderazgo en el mundo de la cultura, de las artes, de la música? Yo siento que el tema del liderazgo es algo que no es fácil de manejar en un ambiente donde el artista tiene que manejarse ya con su relación con el ego, por ejemplo. Y el hecho de, no sé, liderar una orquesta no es fácil porque es una posición... ¿Te puedo interrumpir ahí? ¿En qué sentido el ego, me imagino que viene mucho desde, y que debe pasar en la cultura, los choques de la concepción de qué es bello, qué no es bello? Absolutamente. O sea, tú te paras frente a una orquesta de 80, 100 personas y tú tienes que convencerlos de que tu versión tiene argumentos y tiene un peso para realizarla así. Claro. O sea, tú escuchas una sinfonía de Beethoven, por ejemplo, de directores distintos y todas son distintas, a pesar de que es la misma música, está el mismo escrito. Ahora, eso a nivel, no sé, pensémoslo a nivel juvenil, a nivel formativo. Uh-huh. Tú estás entregando un patrón de cómo se tienen que hacer las cosas para un chico. Entonces eso creo que es súper complejo y es un constante aprendizaje. O sea, en el fondo, esto mismo que hablamos de las obras.
Yo siento que la música siempre tiene que estar al servicio de quienes lo están haciendo y facilitarlo. O sea, en el fondo también hay una cuestión de ambos lados, ¿cierto? Como que uno está entregando, pero los músicos te están entregando muchísimo, y eso también sucede con los estudiantes. O sea, creo que el tema del liderazgo, verlo, sacarlo un poco del área del arte y cultura en sí mismo, y verlo un poco más transversal y en el sentido que somos personas y que estamos utilizando el arte y la cultura para mejorar, para movilizar, para aprender. Creo que eso es lo que te mantiene un poco centrado, porque creo que esto está lleno de películas donde los músicos se vuelven locos. Whiplash, que el concierto, que no sé qué, y todo está asociado a la música con la locura. Claro, ¿qué tan real es eso? Por ejemplo, cuando vi es una película, pero... Es que es durísimo, estudiar música es durísimo. O sea, yo no sé si tú piensas, ¿cuándo estás uno a uno con una persona en tu formación? Claro. Me refiero, y en la vida. O sea, tú vas al dentista, estás uno a uno, al médico, quizás uno a uno, quizás. Pero tú en tu formación, tú tienes un profesor, esto viene como de una herencia gigantesca de la cadena de maestría, donde tú tienes tu maestro. O sea, en el fondo de la música como un oficio, no se enseñaba en las universidades. Tú tenías un maestro donde ibas, y eso hoy día sigue siendo así en cuanto a interpretación. Tú tienes tu maestro de instrumento. Y es súper duro estar luchando con algo que no se aprende. Hoy día somos muy víctimas de lo inmediato. Y para que un violín suene bien, no va a pasar quizás un semestre, quizás un año, quizás 2 años, para que recién suene bien. Entonces eso, con toda la presión, digamos, que tiene estudiar música, es súper duro, es muy duro. O sea, tú lo ves, no sé, ir a conversar con gente que está estudiando, o por eso hoy día hay programas de salud mental súper fuertes en la universidad, en la Católica hoy día. Hay una preocupación también, yo lo veo, del tema psicosocial. En Foji también. Entonces es algo súper duro, que claro, a mí yo de repente digo así, oye, basta en las películas de asociar los problemas mentales con la música, pero es un training tan duro que a veces no se sabe llevar. Y además, sobre todo hoy día, por ejemplo, hay muchos chicos que estudian música, pero no sé, a mí me pasó que mis papás no son músicos. O sea, yo vengo de una familia de moguls, en el fondo, digo, es como ¿cierto? Porque tú llegas y claro, tú tenías muchos compañeros que tenían, no, mi papá toca la sinfónica, mi mamá en la filarmónica, sí, donde yo compartía con ellos, y no era mi caso. Entonces mis papás no sabían. ¿Se ve mucho eso de herencia familiar en el mundo de la música? Cada vez menos, diría yo, pero sí se forma un poco, que es lo lógico en el fondo, es como familias de abogados, familias de médicos, claro. y sucede. Oye, Jesús, y en ese sentido, ¿qué tanto me quedo metido con la idea de lo que decías, sobre todo en estos tiempos donde en una disciplina, en un mundo en el que la inmediatez muchas veces puede ser un antagonista a las expectativas que se tienen en el proyecto, cómo se trabaja, al menos desde tu rol que cumple funciones formadoras, ¿cierto? Trabajando en orquestas juveniles, infantiles, ¿te ha tocado ver un cambio generacional y cómo conviven, ¿cierto? En un mundo que exige justamente calma más no inmediatez? Sí, totalmente. O sea, no solamente en la orquesta juvenil, en todo aspecto. O sea, creo que esta lógica de la inmediatez es preocupante, pero siento que también eso es la virtud, una de las tantas virtudes que tiene la música. En el fondo tú vives tu proceso, tú tienes que planificar cómo lo vas a lograr, y por sobre todo tienes que amar lo que estás haciendo. Si en el fondo yo siento que igual hay una selección natural de talento, y que creo que eso es como, para mí, mucho más transversal, eso que es lo que veo en los niños, y un poco como el diálogo con los apoderados. O sea, a mí me pasó con la música. A gente le puede suceder con el básquetbol, a gente le puede suceder con la pintura, a gente encontrar esa pasión que te haga sentido, donde todas esas horas, porque para ser experto en cualquier cosa hay una teoría de las 10.000 horas, ¿cierto? Para ser experto tienes que estar 10.000 horas haciendo algo, se te hagan menos tediosas, en el fondo. Sí. En el fondo, no sé, yo miro hacia atrás y veo, claro, yo después del colegio me iba rápido a mi casa para estudiar cello, o me levantaba temprano antes de ir al colegio para estudiar cello. Y quizás no, sí, fue duro, hubo momentos muy duros, pero no lo veo como algo terrible, ¿te das cuenta? O sea, como que, y probablemente si me hubiese dedicado a otra cosa, quizás si hubiese sido terrible esas mismas horas de estudio. Claro. Me gusta mucho entender el propósito de cuando uno hace las cosas como lo más parecido a una brújula, ¿cierto? Que uno lo guía hacia dónde caminar. En tu caso, ¿cuál fue esa brújula? ¿Fue el cello? ¿Fue la vocación de querer destacar? Quizás la vocación más formativa. Yo creo que fue la música.
en sí misma. Yo creo que es la música en sí misma y que, porque hoy día, claro, yo soy titulado en cello, pero para mí el cello sigue siendo una herramienta. Ya. Y la dirección de orquesta también es una herramienta para hacer música. Para. Absolutamente. Si un día, pucha, ojalá nunca suceda, pero me pasa algo, no sé, voy a cantar o voy a hacer algo, pero creo que la música es lo que te motiva, o sea, como que, y creo que tengo esa sensación y es una necesidad en el fondo. Sí, a mí también me pasa, de repente tengo que viajar y no puedo llevar cello y paso algunos días sin tocar cello y como que me siento hoy, no, o ya no sé, hay un piano y pues estudio un poco, pero uno lo necesita vitalmente. Entonces creo que eso es como súper fundamental porque esa es la motivación. Ahora, ¿cuál fue la otra motivación? La gente. O sea, yo tocaba mucho guitarra, tocaba mucho bajo, y yo, en ese momento, mi papá, funcionario municipal, yo le dije, papá, quiero tocar con más gente. Quiero tocar con más gente. Mi papá no músico, mi papá no, lo más lejano. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Detrás de mi oficina hay unos chicos que van a tocar siempre. Y yo, no sé, voy, y un día voy, y me dicen, mira, hay 2 cupos de violonchelo. Y yo, ¿cuál es el violonchelo? No tenía idea. Esto, pum, listo, ya me inscribo. Me inscribí y claro, y ahí formé un montón de amigos y el hecho de tocar con más gente es increíble y eso es lo que yo amo de la orquesta también, lo que te decía, o sea, que chicos, que gente de todos lados, después he tenido la oportunidad de tocar con gente de todo el mundo, donde de repente, no sé, hablan idiomas que no conozco y podemos tocar juntos. Entonces es abrir un mundo gigantesco y siempre la motivación es la música. Qué maravilloso. Aquí en ese sentido, Jesús, ¿cómo se transmite, cierto, ese propósito, esa pasión por la música, sobre todo a los más jóvenes? Y acá me sigo deteniendo, sobre todo en esa función quizás más pedagógica que te toca abordar, ¿cierto? En cómo desde quizás lo humano, el transmitir esa pasión, el transmitir esa visión, se puede conjugar con naturalmente las exigencias que me imagino yo que pueden tener desde una agrupación FOGI. Claro. No, mira, primero tiene que ser intrínseco. Y hablo por mí como docente, como líder, como... si yo no estoy convencido de algo, es muy difícil que lo pueda transmitir, ¿cierto? Y insisto que es de ambos lados. También tú a veces no tuviste un buen día y un chico llega con mucha energía a su ensayo. Y eso, wow, te revitaliza, oye, esto está teniendo sentido. O de repente termina el ensayo y algo que dijiste que para ti fue muy común, te lo agradecen porque encuentran, no sé. Yo de repente les digo, o sea, chicos, acá estamos haciendo música y con todo respeto, pero yo les digo, oye, esto no es una oficina. Esto no es una oficina, acá estamos haciendo música, estamos haciendo algo que amamos. Y yo recuerdo mucho que me marcó harto cuando era estudiante y yo venía acá a la orquesta de la Católica, estudiantil de la Católica. Teníamos una directora alemana que se llama Heike Scharrer y ella nos decía, ella era muy histriónica, era muy divertida, y decía, ustedes no saben si aquí salen y los atropella, o sea, decía, los atropella una micro y estas fueron las últimas notas que tocaron. Y yo dije así como... wow, o sea, tenemos que de verdad entregarnos por el todo en cada momento y no solamente en la música, sino que en la vida, en el fondo. Es como eso que se habla de que, oye, tú te despides de tu familia todos los días y no sabemos si vamos a volver, pero la música también es eso, es entregarse, es comprometerse con algo y creo que uno tiene que no perder ese foco, por más que hay un montón de cosas externas que a veces a uno naturalmente lo desmotivan o lo hacen dudar. O sea, en el fondo, dedicarse a la música creo que te hace dudar todo el rato, ¿no? Como que una constante. Entonces hay ciertas certezas de las que uno tiene que aferrarse y no soltarlas y mucho motivación intrínseca. Completamente. Desde esa motivación, ¿cómo nace también el interés o el origen, ¿cierto?, detrás de esa beta quizás más social que es Jesús en Fundación Musicara? Yo me vine a estudiar acá con el objetivo de que yo dije, la orquesta juvenil a mí me dio sentido, me cambió la vida, necesito hacer esto con más gente. Y dentro de eso tú vas aprendiendo que hay cosas que son extra musicales, que se necesitan para que la música también funcione. Dentro de ello están las organizaciones, dentro de ello está el cómo gestionar, ¿ya? ¿Cierto? El tema de la gestión cultural está muy en boga hoy día. Yo no sé, no me considero gestor cultural, la verdad, como que soy un poco reacio, pero sí necesitas mucha gestión. Dentro de eso
nos unimos con un grupo de profesionales a formar Fundación Musicar, porque nos sucede muchísimo que hay un montón de chicos con mucho talento y que no conocen este otro mundo, no conocen, de repente hay chicos que llegan a estudiar música, que también me pasó, y tú no tienes idea que la música no solamente tocar, existe la composición, la investigación, la musicología, la etnomusicología, la musicoterapia y así un montón de cosas que la música lo contiene todo, a la que te puedes dedicar. Hoy día el mundo digital es un mundo increíblemente amplio, también para la música. Entonces hay un montón de cosas que no está ese match, porque tristemente no tenemos una educación musical muy buena en el país a nivel escolar, ¿cierto? Y se desconocen muchas cosas. Entonces Fundación Musical viene un poco a hacer ese nexo. Hoy día el medio musical es bastante pequeño, entonces cuando hay un estudiante que tiene las condiciones, que se dispara un poco con su talento, su compromiso, y muchas veces no tiene las posibilidades o distintas cosas, nosotros intentamos hacer ese match. Eso ha sido lo que da pie, por ejemplo, hoy día a Sala Musical, que es un espacio para estudiar música acá en Valparaíso, y el tema principal es tener más acceso para niñas y no solamente para ellos, porque hoy día también podríamos hablar de que hay un montón de oportunidades para niñas y niños, pero ¿qué pasa con los adultos? Sala Musical claro. Se ha transformado en un lugar donde muchos adultos que siempre quisieron estudiar música, siempre quisieron aprender, salen de la oficina y se van a tomar una clase de piano. ¿Sí? Entonces hay un montón de cosas que hay que abrir porque la música es una compañía de vida para todas y todos. Y Fundación Musical, también para contarle un poco más a nuestros auditores, de acá de la región, ¿es algo a nivel nacional? ¿Cuál es quizás el rango de impacto? Hoy día las actividades principalmente están montadas en la región de Valparaíso. Perfecto. Tuvimos un concierto muy exitoso a comienzo de año que fue Bach 340. Se cumplían 340 años del maestro Johann Sebastian Bach y se montaron las 6 suites de violonchelo solo. Me atrevería a decir que por primera vez en la región completas, porque yo sabía de ciclos, pero se dividían en 3 y 3, porque son 6 suites, y esta fue en un solo concierto. Y fue una iglesia llena, le hicimos en Cerro Barón, y fue muy significativo. Así se han armado otros programas, distintos cursos, distintos masterclass. De repente tenemos muchos colegas chilenos que se van a estudiar afuera, y vienen y hacen clases a través de nosotros. A los chicos, nosotros intentamos buscar a los chicos que tengan más interés y más condiciones, por supuesto, para impulsarlos en su carrera, desde que están en el nivel infanto-juvenil, que es donde más se tiene que empujar y colaborar. Oye, al menos, bueno, en el caso de Fundación Musical, ni hablar. En el caso de la Sinfónica Juvenil de Valparaíso, también... ni hablar, por ejemplo, respecto a lo que es la Orquesta de Cámara de una universidad también con arraigo local. En tu visión, más o menos desde los desafíos regionales, tú eres probablemente un fiel exponente de quienes se la están jugando por el desarrollo de la cultura, por el desarrollo de la música, al menos desde la región, pero ¿dónde ves tú quizás los desafíos precisamente en eso? En impulsar, al menos, o quizás cómo logramos hacer de nuestra región un motor para el desarrollo cultural en Chile. Quizás aterrizándolo obviamente a tu plano que vendría a ser la música. Es que siento que eso a veces nos juega una desventaja como músicos. Yo tengo como una visión ahí como bien crítica al respecto, porque lo que te decía, el formar una fundación tiene que ver porque nosotros tenemos que establecer nuestro quehacer, nuestro oficio frente a la sociedad. Y la sociedad tiene ciertas estructuras. Entonces creo que muchas veces, y lo converso, nosotros nos entrenan mucho para estar encerrados haciendo escalas y arpegios y estudiando repertorio, pero después no sabemos cómo salir, no sabemos cómo posicionarnos frente a una sociedad. Entonces creo que eso es muy relevante y creo que cada vez me ha tocado ser un poco voz al respecto. O sea, el tema de las políticas públicas, lo que te mencionaba de cómo yo sigo impulsando a un estudiante y le digo, oye, después, no sé, ¿sabes cuántos puestos de chelo hay aquí en la región? De chelo, puestos de trabajo, hay 5. ¿Cómo lo impulsamos?
¿Qué podemos hacer al respecto? Entonces, y eso, yo soy de la idea de que sí, está bien, más financiamiento de cultura y todo, pero el Fondart no te va a cambiar esa realidad. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo se aplican esos fondos? Y ahí yo, pucha, tristemente, hoy día estamos en época de elecciones, pero he tenido malas experiencias con los equipos, políticamente hablando. Creo que los equipos de cultura no conocen esta realidad, no conocen que en el fondo no cambia la vida realmente, no se abren más oportunidades con lo que están haciendo, y cuando uno dice, hay que entrar a explicar un montón de cosas, que es un poco desgastante, pero uno tiene que estar ahí, insisto, con la motivación intrínseca y con la esperanza también de que va a mejorar, en el fondo, y tenemos que tomar ese rol comunicativamente y también en la acción. O sea, creo que es súper importante, tan relevante como hacer una música de calidad. No sacamos nada si no generamos una industria, si no impulsamos eso, y creo que la región tiene todo ese potencial, tiene un montón de gente muy buena. O sea, no sé, hay gente de acá, o sea, que se va a tocar a la Sinfónica de Santiago, se va a tocar a la Filarmónica. A mí me ha tocado ahora último también ir a colaborar en Santiago, y tengo que ir, volver, porque no quiero irme de acá. No quiero irme de acá, y creo que se puede hacer, pero ya hay cosas que trascienden lo musical. Y claro, creo que nosotros también tenemos que tomar parte. Estructura. Absolutamente. Tener que tomar parte de esa mesa de trabajo. Creo que al músico en general le cuesta. Creo que al músico en general le cuesta, y es algo que tenemos que ir desarrollando, porque en el fondo ahí es donde se entrampan las cosas. Creo que hoy día mala música acá no hay. O sea, totalmente lo contrario. Creo que hay muy buenos músicos, tanto en la música docta como en la música popular. O sea, Valparaíso es un exponente genial en cuanto a música, pero ¿qué nos pasa con las políticas culturales? ¿Por qué no podemos establecer algo? O sea, aquí tenemos un parque cultural maravilloso, tenemos un teatro maravilloso, todos sin elencos adentro. Sí. O sea, no hay una orquesta adentro, no hay un elenco de ballet adentro, no hay un coro, está vacío. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar ahí? Entonces, eso, como el hecho de quedarse solo en la música, sí, hay que hacerlo con mucha pasión, con mucho esfuerzo, pero también hay que hacer lo otro, creo yo. Qué gráfico lo que mencionas, tenemos los espacios, pero hace falta algo más, ¿cierto? Me quedo con esa frase, no basta con un Fondart. Muchas veces se suele casi caricaturizar, ¿cierto? No solo en la música, sino como en el mundo de la cultura, de las culturas, que existe mucha dependencia del fondo público, ¿cierto? Para su desarrollo. En tu experiencia, ¿te ha tocado ver impulsos quizás que vengan ya desde el mundo privado, que permitan al menos tener una esperanza de que en un mediano plazo se podría llegar a avanzar quizás en tener un mercado cultural, una oferta cultural donde no se tenga que depender exclusivamente de lo público? ¿O todavía estamos muy lejos de eso? Sí, yo creo que tiene que ser una mixtura, porque en el fondo en ninguna parte del mundo solamente la cultura es un bien privado, en el fondo, claro, en ninguna parte del mundo. Pero por otro lado hay ciertas cosas que tienen que ser de sistema, como otras cosas tienen que ser nosotros de artistas. O sea, yo soy también bien conciso en que desde nosotros los artistas, por ejemplo, el punto de la cantidad impresionante de conciertos que tenemos gratis, y no me refiero a gratuitos para las personas, sino que me refiero a que los mismos profesionales no están cobrando. Y eso es complejo, porque en el fondo tú, ¿cómo le vas a decir a un privado que quiere financiar un concierto? Si dices, no, pero este grupo me está haciendo esto gratis. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces eso hay algo ya intrínseco de los artistas, que es algo que converso a diario con los colegas. Porque una cosa es, por ejemplo, a mí me ha tocado muchas veces incendios en Valparaíso, montamos una orquesta, juntamos el dinero, de hecho nos han prestado teatros grandes, y se junta el dinero, se dona el dinero, y eso queda ahí con una acción de beneficencia, absolutamente, si la música es para eso, ¿cierto? Pero también tenemos que hacernos cargo, y ahí volvemos a un tema de gestión. O sea, probablemente los colegas que caen en eso quizás no conocen muy bien cómo hacerlo, y lo hacen desde el ímpetu, desde las ganas. Pero hay un montón de cosas que se tienen que regular, y nosotros tenemos que colaborar en eso. O sea, el aspecto que hablábamos de los Fondart, ¿cierto? O sea, Fondart te financia 5 proyectos, por ejemplo, de línea coro y orquesta para todo el país. Eso no te da abasto en el fondo. Y sucede en muchas decisiones que tienen que ver con gestión pública, que tienen que ver con política, de cómo se establecen ciertas prioridades. Por ejemplo,
hace 10 años yo estaba en Algarrobo, la orquesta murió porque hubo un cambio en la gestión, etcétera, y la fundación no nos podía financiar honorarios, pero sí nos podía comprar violines, cuerdas, etcétera, porque comprar cosas es mucho más fácil en el tema público que contratar personas. De acuerdo a las bases, Y yo lo que necesitaba eran personas, un equipo de trabajo, si eso es lo que tú necesitas. Si cuerdas, violines, tú puedes hacer, no sé, una rifa o puedes hacer una actividad, los poderos son ultra motivados, pero no así el tema de las personas, de la contratación. Entonces, por ejemplo, ahí hay un tema, el hecho que te decía de los espacios. Está muy esta lógica, tristemente, en cultura del evento o lugares que son como multicanchas. O sea, como que llega una persona, monta su evento y se va. Y siendo que, no sé, no muy lejos, en Santiago, el Teatro Municipal de Santiago tiene sus elencos adentro, ¿cierto? El SEAC de la Universidad de Chile, un poquito más allá en Mendoza. Yo tuve la oportunidad de ir a Mendoza también por la música y quedé absolutamente sorprendido porque una ciudad pequeña como Mendoza tenía 2 orquestas. Y tiene su teatro y obviamente que tiene su orquesta dentro. Y obviamente que tiene su orquesta del otro lugar. Entonces, creo que son cosas que trascienden a la música, que tenemos que ir... Y una cartelera con público permanente. Absolutamente, o sea, hay una circulación, Ahora mismo para los conciertos de Navidad... Qué increíble, la cultura de la cultura, ¿cierto? De querer acceder a la cultura. Exactamente, y abrir espacio, o sea, no sé, abrir espacio de conciertos al mediodía, porque la gente se tiene que también permear de que su ciudad tiene un teatro, de que su ciudad tiene un elenco, y eso también te genera un sentido de pertenencia súper fuerte. O sea, una persona que dice, oye, yo voy a escuchar la orquesta de la ciudad, ¡wow! Así como que mi orquesta de la ciudad, que la orquesta se haga cargo de conciertos educativos, que la orquesta no solamente salga, que yo encuentro que está súper bien, pero también tenemos que llevar a la gente al teatro. Y hoy día no existe, creo yo, ese tema del prejuicio del teatro, o estamos trabajando en vías de aquello. Que diga, si no, es que yo nunca he ido al teatro, bueno, vaya, escuche música, si no, nadie le va a hacer nada, no. Hay que ir al teatro, hay que ir a escuchar música en vivo porque es una experiencia increíble y porque nosotros también tenemos que hacernos cargo desde todas las aristas, que es multidimensional esto, tenemos que colaborar en que la gente se involucre y vaya a la música, que la disfrute, que la viva, que la vivencie. Perfecto Jesús. Ya cerca del cierre de este programa de Piensa en Grande, nos encantaría conocer también, por una parte, ¿cuál es tu proyección respecto a cuál va a ser el futuro también? Al menos en lo que son las orquestas, ¿cierto? ¿Hay pesimismo o hay optimismo? No, justamente a propósito de lo que venimos conversando, ¿están los medios para seguir creciendo o debiésemos poner justamente luces de alerta para seguir impulsando aún más el desarrollo musical? Siempre hay que estar alerta. Absolutamente, pero con la fe, la esperanza y el positivismo intacto, porque la música es algo que nos hace más humanos y no puede no existir, no podemos echar pie atrás al respecto. No se puede. El otro día escuchaba una entrevista de Pablo y la Vaca de los Chancho en Piedra, que él decía que era como una fuerza de la naturaleza la música. Estoy totalmente de acuerdo. En el fondo es como algo que hay que impulsar. Pero lo que te decía, toda esta parte racional, toda esta parte social de cómo involucramos la música en este espectro donde todos estamos viviendo, donde hay servicios de todo tipo, etcétera, y la música tiene que estar ahí, tiene que tener un rol, y ahí hay mucha gestión de por medio. Entonces, lograr posicionar eso, mejorar la realidad laboral de los artistas, mejorar la industria, fomentarla, creo que es rol también nuestro. Y que muchas veces lo hemos dejado en manos de otros y hay muchos malos ratos, mucho desazón y mucho temor también. O sea, hoy día, no sé, a mí me llamaría la atención de que un papá o una mamá se vaya a asustar porque sigamos en esos tiempos, ¿cierto? Sí. Porque se va a dedicar a la música. Chuta, tenemos que trabajar también en eso para que sea una industria, para que sea algo atractivo. Que ciertas certezas, seguridades. Absolutamente, absolutamente. Creo que está la cancha para hacer eso, la verdad. Porque creo que en Chile se hacen cosas muy buenas. Hay músicos de excelencia hoy día, hasta en la Filarmónica de Berlín hay un chileno. Entonces creo que, insisto, estoy hablando desde el ámbito de la música docta, claro, que me corresponde, pero así en todo el arte. O
O sea, creo que hay que apostar por el arte, hay que impulsarlo, haciéndose cargo de todas estas aristas. Es difícil, es complejo, pero hay que convencer desde, insisto, de la convicción interna. Jesús, ¿algún proyecto, sueño, pensando, acá este capítulo es especial porque conmemoramos 10 años, ¿cierto? De un hito anterior. Pensando en los próximos 10 años, ¿algo para seguir pensando en grande? Mire, yo soy muy de los desafíos, quizás año a año. Creo que hoy día estamos trabajando fuerte en la proyección cultural de la universidad, en torno a los 10 años de la Universidad Católica de Valparaíso. Estamos trabajando bien fuerte en eso. También estamos haciendo muchos esfuerzos en Casa de las Artes, que es un espacio de la Municipalidad de Viña del Mar, para amplificar esto de llegar con cultura a la gente, y hoy día nuestra orquesta también está inmersa ahí. Creo que estoy muy motivado con esos proyectos. Creo que también he tenido más colaboración con FOGI, que también es una ventana a poder conocer otras realidades, no solamente de Valparaíso, sino que otras regiones, también la región metropolitana, y traer lo mejor de eso para acá. Seguir colaborando. Y ya de manera personal, siempre hay cosas que se están tejiendo. Yo hace un poquito terminé mi magíster. Este año tuve la fortuna de poder ir a Europa a estudiar y hacer algunos nexos ahí que probablemente también sean de estudio, pero eso está ahí esperando el momento adecuado. Maravilloso, Jesús. Un par de preguntas cortas que yo me imagino que nuestros auditores están esperando, ¿cierto? Porque detrás hay naturalmente un bagaje muy profundo de música docta. Pero ¿qué pasa con la música popular y Jesús Rodríguez? Así que, bien corto. ¿Artista favorito? Los tres. Los tres. Absolutamente. ¿Canción favorita de Jesús Rodríguez? Canción favorita, ¡guau! Ahí hay muchísimas. Te maté. Sí, es lo me que le puede mataste. preguntar a un músico, me imagino. Pero se me viene ahora Moicéfalo. Si te digo de los tres, podría ser Moicéfalo. Maravilloso. ¿Álbum favorito? Puede ser de los tres o puede ser de cualquier otro. Puede ser de cualquier otro. Me gusta mucho bueno, ya me volví a la música docta. Me gusta mucho la sinfonía de Beethoven en muchas versiones. Karajan, Simon Rattle, pero si voy a música popular, yo te diría La Espada y la Pared, así rápidamente. ¿Y en docta, el favorito? ¿De directores o de directores? Sí, claro. Me gusta mucho Abbado, maestro Claudio Abbado, me gusta mucho Kleiber. Hay un montón de directores. ¿Y alguna obra? ¿Alguna obra? Que sea la obra de Jesús Rodríguez. La novena de Beethoven. La novena de Beethoven. He tenido la oportunidad de tocarla como chelista un par de veces, más no dirigirla. Así que sería un bonito desafío. Maravilloso. Y por último, lugar favorito en la región de Valparaíso. Qué difícil. Ahí lo pusiste más difícil. A mí me encanta la región. Pero no puedo no quedarme, en las raíces. San Antonio. San Antonio para mí, Valparaíso es una ciudad que le agradezco todo. Viña del Mar me ha tratado maravilloso, por eso estoy aquí, por eso voy a seguir acá. Pero mi corazón también está en San Antonio, de ahí soy. Jesús Rodríguez, queridos amigos, dándole música, sonido y también mucho propósito de puerto a puerto, de San Antonio a Valparaíso, de Valparaíso hacia Chile y hacia el mundo entero. Uno de los 100 jóvenes líderes, según el Mercurio y la Universidad Adolfo Ibáñez, y también para nuestro orgullo, parte de la primera generación de los jóvenes líderes Piensa de nuestra región. Oye, muchas gracias. Jesús, lo máximo. Te pasaste. Gracias a ti.